De lo último que estábamos trabajando era la parte de muestreo y en clase alcanzamos a trabajar las diapositivas y sobre ellas trabajamos el muestreo aleatorio simple, que fue la plantilla que estábamos trabajando. De ese muestreo aleatorio simple, vamos a retomar esa plantilla con el propósito pues de colocarle los costos, que fue lo que nos hizo falta. Entonces ahí vamos a colocarle número de personas, 8000. Nivel de significancia tipo 1, 1%. Eh, esta es población conocida, 8000. 8000 habitantes. Nivel de significancia 1%. Entonces con eso nos da este z, el z cuadrado. Vamos a aplicar 30 encuestas. 30 encuestas. De esas 30, responden con éxito 10. Por lo tanto, aquí daría 10 sobre 30, que es el 33% de éxito, y 1 menos P, que es 1 menos 0,33, fracaso 67%. Dijimos acá que se contaban de la primera pregunta que se coloca, que es una pregunta pivote, donde sí es éxito, no es fracaso, o 1 éxito, 0 fracaso. Cualquier pregunta dicotómica que se haga al comienzo y que es obligatoria responder, de tal forma que la media es la misma proporción. El error admitido, que es el máximo error admitido, ese máximo error admitido generalmente también va entre 1% al 9%. Con ese se obtiene el error de muestreo, que es este valor multiplicado por la probabilidad de éxito, el error al cuadrado. N0, que es la fórmula que tenemos acá. N0 es z cuadrado, probabilidad de éxito por fracaso sobre el error al cuadrado, factor de 1 más 2 sobre el tamaño de la muestra 1. Esa fórmula es con presencia de muestra piloto N1. Esa fórmula se incluye acá. Se digitan los valores que están aquí. Ahí están cada uno de ellos. B5 por B8, que es P. Q sobre B13, que es el delta al cuadrado. 1 más A3 más 2 sobre B6, que es N1. Con esa fórmula encontramos N0,
y la reemplazamos acá, que es n0, 1 sobre n0 dividido entre el tamaño de la muestra, que es B2. Eso lo alcanzamos a hacer en clase con la plantilla. Entonces, con esta información vamos a tomar acá los costos. Suponemos que vamos a hacer 40 preguntas. 40 preguntas en la encuesta, pues que no es lo ideal. Lo ideal es entre más un número de preguntas entre 15 a 30 preguntas, pues para no cansar a las personas. El tiempo por pregunta, entonces se saca de la encuesta piloto cuánto gastaron, entonces más o menos aquí 2 minutos por pregunta, entonces serían 80 minutos, entonces eso es demasiado tiempo. Entonces, estos están minutos. 2 por 40 nos da el tiempo en minutos. 2 por 40 es, pero al multiplicar 2 por 40 nos darían los minutos y eso multiplicado por el número de encuestas piloto, entonces nos da el tiempo en minutos al aplicar la muestra piloto, cuánto se gasta en minutos. Pero si eso mismo hacemos 40 por 2 minutos por el B16, que es el total de muestras, entonces nos da el tiempo en minutos de toda la muestra, en minutos. Eso lo pasamos a horas, de minutos a horas, sabemos que un minuto son 60 segundos, entonces, lo pasamos a horas. Sabemos que una hora son 60 minutos, entonces lo dividimos por 60 y nos dan horas. De horas a días, sabemos que un día tiene 24 horas, entonces lo dividimos por 24. Y a meses, entonces, sabemos que un mes tiene 30 días, lo dividimos por 30. Y en años sabemos que un año tiene 300, un año tiene 12 meses, que diga, 12 meses. Lo tenemos en años. Entonces, puede ser en minutos, horas, días, meses o años. Generalmente lo que más se usa es los valores que uno esté pagando. Si está pagando por hora, si está pagando por día, por mes. Entonces, así mismo, coloca acá los diferentes valores. Entonces, si va a pagar por encuesta, digamos que se imprime una encuesta de 40 preguntas, 700 pesos vale la encuesta. Entonces, si una encuesta vale 700, entonces el total de encuestas sería multiplicar estos 700 por el número de encuestas piloto. 700 pesos por 30, ahí nos da lo que vale la encuesta piloto. Eso sería multiplicar los 700 por todas las encuestas aplicadas y ahí nos da el costo de todas las encuestas que vamos a aplicar si se imprimen y se sacan fotocopias. Entonces, si aplicáramos a 7.572, entonces nos daría este valor, pues que es muchísimo, ¿no? 5.321.000 en solo copias. Si pagamos la hora a los estudiantes, generalmente uno tiene que pagarle a los estudiantes para que hagan las llamadas, para que apliquen la encuesta. Entonces le paga por horas o por encuesta. De acuerdo a eso, digamos que si se le paga por hora 3.400, entonces sería, en encuesta piloto serían los 3.400 multiplicado por, en este caso, esos 3.400 multiplicado por
estas horas que ya están incluidas con el número de encuestas. Si se les paga por hora para la muestra piloto, sería esta línea. Y para la muestra total sería por esta línea acá, por estos nodos. Entonces, sumamos esos dos, nos da estos 34 millones y al final sumamos estos 5 más estos 34 y nos da 39 millones. Entonces, el ejercicio consiste en comenzar a cambiar el nivel de alfa inicialmente, dejando todo lo demás fijo. Entonces vamos a dejar todo lo demás fijo y vamos a cambiar este valor. Entonces al cambiar el nivel de significancia, entonces vamos a comenzar. Todo este otro error lo dejamos fijo. El error admitido y vamos a cambiar solo alfa. Entonces comenzamos al 1% y para el 1% alfa, el número de muestras sería esta de acá. Se la copio y la pego aquí como número. Al 1%. Al 2%, entonces le voy a colocar 2% y miro cuánto es la muestra ahora. Los costos bajaron a 39 millones. Antes estaban en 39.700.000 y al 2, 39.300.000. Pues no bajó mucho, pero sí bajó. El tamaño de la muestra es este. Habría cometido un error con la anterior porque copié fue el dato que no era. Es al 1%. Está la muestra. Al 2%. Al 2% son, ay, está cambiando acá. Entonces sería al 2%, 7.482. Al 1% son 7.572. Al 1%, al 2% son 7.482. Al 3% son 7.410 y ahí vayan 38 millones. Al 4% son 7.347, van 38 millones. Al 4%, al 5% son, y ahí va bajando la muestra que son 7.289
y el precio está ya en 38 millones. Baja, pero baja muy lentamente. Al 6%, estos son 7.233. Al 7%, 7.100, ya van 37 millones. 7.180, que es este valor. Al 8%, 7.128. Y van 37 millones, y al 9%, que sería 7.077. Y el costo ya está en 37 millones. Entonces, no es que baje mucho, no baja mucho. Entonces, le bajamos otra vez al 1%, como estaba. Y ahora vamos a cambiar este error admitido. Todo lo demás lo dejamos fijo, está el 1. Y comenzamos a variar este acá. Entonces, vamos a variar entonces para n, error admitido. Entonces, al 1%, este mismo acá, 7.572. Al 2%, el error admitido, le baja a 6.500, y este bajó 34 millones. Eso sí baja hartísimo. Baja a 6.000, como se necesitan entrevistar menos personas, 6.525. Entonces la diferencia con este sí es alta. Al 3%, baja a 27 millones, y este baja a 5.303. Al 3%. Por eso generalmente no le permiten a uno mover este error sino hasta el 3%, y el alfa hasta el 5%. Ya 4% es demasiado. Ya baja a 22 millones, 4%. Entonces da 4.201. Al 5%, baja a 17 millones. Y este serían 3.315. Al 6%, baja 13 millones, y serían 2.636 la muestra. Entonces, vemos que baja, y baja exponencialmente y mucho más fuerte. 7%, ya serían 11 millones, y serían 2.122. Al 8%, dejando todo lo demás fijo, serían 9 millones, y serían 1.733. Y por último, hasta el 9%, que ya es demasiado para ese error absoluto, serían 7 millones, y serían 1.433.
Entonces, n es el tamaño de muestra debido al alfa y este es n debido al error admitido. Si hacemos una gráfica de esto así, lo seleccionamos, le decimos insertar y vamos a incluir esta gráfica o la vamos a incluir así. A esa gráfica le vamos a quitar el título y vemos, la roja es debido al error admitido, que baja exponencialmente y en forma más rápida debido al error admitido. Y N alfa, debido al error tipo 1, baja pero baja más lentamente. Esta baja más lentamente y esta sí baja rápidamente. Entonces, lo que hacen generalmente los encuestadores, las empresas que hacen estas encuestas, es combinar los dos errores. Generalmente se lo colocan por ahí hasta un 3-4%, lo registran en la ficha técnica y esta sí la pueden variar hasta un 5%. Generalmente en la ficha técnica colocaríamos algo así. Entonces, este error admitido hasta un 3% y el alfa hasta un 5%, que es lo que, de tal forma que ahí tendríamos, combinando estos dos errores, un tamaño de muestra para lo máximo de 4.259 y un costo de 22 y se registra. Lógicamente que eso baja mucho los costos, sino que pues 8.000 personas pues es bastante, una población grande y aquí estaríamos evaluando casi la mitad tan solo la muestra, casi 50%. Lo que tiene que ver con el muestreo, es importante trabajar sobre ello de acuerdo a las características de la población. La misma plantilla está acá, con los mismos costos, pero aquí la ecuación que se trabaja es esta. En este caso, no se aplica muestra piloto. Cuando no se aplica muestra piloto, generalmente el valor de P, si se conoce históricamente, se coloca. O sea, ya hay personas que han hecho un muestreo, entonces se tienen los datos y se colocan aquí. Si no, entonces este irá al 50% y lógicamente que el otro será también 1 menos este, también será 50%. 50% es cuando es desconocido. Desconocidos el éxito y el fracaso, 50%. No es lo recomendable, pero cuando se desconoce la proporción de éxito, se debe colocar al 50%. Se tiene que colocar al 50%. Serían las mismas 8.000 y al 1% y al 1%, este sería, estos serían los costos. Aquí se colocan los mismos valores y aquí en esta ecuación entonces colocamos toda la fórmula para hallar el tamaño de la muestra directamente. Los costos y esos tiempos, igual que en el ejercicio anterior, para el caso de trabajar muestras aleatorias simples sin muestra piloto. Y esta última acá es cuando trabajamos en el caso de cuando no se conoce la población. Si no se conoce la población, entonces necesariamente, proporción de éxito y de fracaso
También lo fijan al 50% o si hay histórico, se incluyen los valores. Se incluyen los valores. Entonces aquí, este generante se coloca al 5%. Ve, 50% que diga. Y este de acá pues sería igual a 1 menos esta proporción. Generalmente eso se tiene que capturar. El nivel de significancia también se captura, se coloca. El valor de z ya saben que es igual a invertido normal estándar de 1 menos el valor que coloquen aquí a 2 colas, entonces dividido entre 2. Entonces, invertido normal estándar, 1 menos el nivel de significancia que coloquen en B3. Lo que vayan colocando, entonces para ir cambiándolo o lo que se requiera. Entonces ahí ya, este de acá, entonces será el valor de z cuadrado, entonces sería este valor por este valor, para el cuadrado. De tal forma que cuando incluyamos ya un valor al 1%, 0.01, que es con el que generalmente se inicia, entonces aquí ya no hay valores, al 2%, al 3%. ¿Por qué se hace esto? Porque siempre se debe capturar el nivel de significancia de error tipo 1, el z y su z cuadrado, porque se da en la fórmula. El valor de P y Q, si se conoce históricamente, o si hay que colocarlo a fuerza, entonces si es colocarlo a fuerza, 50% y 50%. El error admitido también se captura, siempre se inicia con el 1% y se comienza a jugar con el error de significancia admitido. Este hasta un 10% y este hasta un 9%, pero realmente lo máximo que deberíamos colocar aquí es 3%. Y el máximo de acá es 5%, 3 y 5. Entonces aquí tenemos delta del error, este es igual a el error admitido por la proporción de éxito. El error admitido por la proporción de éxito. Y este de acá es el cuadrado, entonces sería este valor por este valor. Y aquí pues colocamos la fórmula, z cuadrado pq sobre delta cuadrado. Entonces sería igual a z cuadrado por p por q, z cuadrado p por q, dividido en delta cuadrado. Ahí está. Este es el caso en el cual se desconoce el tamaño de la muestra, son muestras infinitas, demasiado grandes,